Bendecido sea el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo moren en sus corazones y en sus casas, amado hermano, amadas hermanas de Instagram, familia y familiares, amigos de Instagram, Facebook y YouTube. Hoy es domingo 25 de mayo del 2025, ¿verdad? Ayer era 1 de mayo, ya hoy estamos terminando el mes, ya pronto vendrá el Día de las Madres Nicaragüenses, ¿verdad? Se celebrará. Que Dios me bendiga a todas las madres nicaragüenses en su día. Gloria a Dios. Sí, amados hermanos que me escuchan, estamos aquí una vez más alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre les decía antes, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿verdad? A la hora en que ustedes miren este video, ¿verdad? Pero a Dios sea la gloria. Bendecimos al Señor nuestro Dios. Buscamos glorificar el nombre de Dios. Nuestro objetivo, nuestro propósito es propagar la palabra, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, propagar la palabra. Los tiempos son peligrosos porque se ha cumplido lo que el Espíritu Santo habló por el hermano Pablo en los tiempos modernos de hoy, ¿verdad? Que han entrado doctrinas erróneas, burladores y aquellos que se visten de ovejas, pero como dice la palabra, son lobos rapaces, ¿verdad? Que lo único que le interesa es venir y aprovecharse de la ignorancia, ¿verdad? De nosotros, me incluyo yo, para que de nosotros los que buscamos de Dios, los que todavía fluctuamos en la fe y nos enseñaron de una manera errónea, ¿verdad?, a buscar la presencia de Dios. El propósito verdadero de todo cristiano, el Señor Jesús lo dice, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No importa qué obras hagamos, no importa todo lo que nosotros podamos venir y obtener en las cosas materiales, la bendición no está ahí. La bendición está en que nosotros temamos a Dios, y al tener el temor de Dios echar raíces en nuestros corazones, entonces se hará manifiesta la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Y qué bendición más grande? Que el Señor nos da vida en abundancia, como dice su palabra y el Maestro de Nazaret, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de esforzarnos. En la palabra de Dios leemos en los profetas la verdadera confianza y la falsa confianza. Estamos estudiando Romanos capítulo 8. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no están, para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros estudiamos todo eso, quedamos en el verso 10, yo creo, ¿verdad? Pero retrocederemos, bueno, ya hemos hablado en los otros todo eso, ¿verdad? Para no repetir, vamos a comenzar desde el verso 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La intención de la carne.
¿Cuál es la intención de la carne? La intención de la carne es satisfacernos todos nuestros deseos que podamos, ¿verdad? Satisfacernos y algunas expresiones que usamos nosotros, gozar la vida, gozarla a plenitud. A veces nosotros orgullosamente decimos gozar la vida, ¿verdad? Y en ese gozo que nosotros buscamos, comenzamos a caminar en el camino ancho que lleva a la perdición. Porque algunos de nosotros venimos a descarriarnos de tal manera que caemos haciendo cosas abominables para alcanzar lo que nosotros decimos, ¿verdad? Precisamente durante esta semana escuché en la noticia de que le llamo hermano porque no me avergüenzo, ¿verdad? Porque todos somos hermanos, dice el Señor, dominicano, ¿verdad? Que dice que le vende la alma al diablo por dinero, para salir él de la pobreza, ¿verdad? Pero no, es ahí que nosotros no entendemos, ¿verdad? El pacto que hacemos con el Señor al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal en nuestras vidas. El que quiera, primeramente Él no nos obliga como obligó al pueblo de Israel cuando lo escogió como su pueblo. Siempre diré las mismas palabras para hablar al respecto. El que quiera, ¿verdad? Luego viene y dice, venir en pos de mí. Es decir, que nosotros, de nuestro propio corazón, de nuestro propio sentimiento, tengamos el deseo de acercarnos a Dios, de escuchar las cosas de Dios, que haya en nuestro corazón esa inquietud de conocer los secretos de Dios, ¿verdad? Porque Él nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, ¿verdad? Así es que el Señor nos invita a buscarle de su presencia y conforme actuemos, abracemos sus estatutos y sus mandamientos, así mismo nos dará las revelaciones, ¿verdad? Nos enseñará, nos guiará a toda verdad, gloria a Dios, su Santo Espíritu, porque Él mismo nos dice en su palabra, ¿verdad? Que las cosas ocultas pertenecen al Eterno, nuestro Redentor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y y las reveladas a los hombres y a aquel a quien Él se las quiera revelar. No es que yo soy algo especial en el Señor, Jehová me reprenda. Yo soy inmundo, indigno, pero el deseo de mi corazón es hablar la palabra de Dios. Tal como el maestro la enseñaba, dura. Aquellos que escuchan mi predicación la escuchan dura y luego se apartan, no la quieren escuchar porque vienen y dicen pues de que el Espíritu de Dios no está en mí, porque no me ven brincar, porque no me ven gritar, porque no me ven hablar en lengua. I can speak English, I can preach, I will be able to preach in English, but this is the way the Word of God says when we speak in tongue. Speaking in tongue is the way that we going to speak the different languages around the world. Now in the century, the 21st century, we are able to learn French, to speak French, to speak Italian, to speak English, to speak whatever, Chinese, Japanese,
whatever language that we are able to learn. De esa manera se cumplirá lo que dice cuando hablaban en lengua, que dice, como siendo ellos judíos, hablan en la lengua nativa en que nosotros nacimos, ¿verdad? Pero no es eso que Iwa Rajila Kanda la Saya. Eso no, esas son mentiras del diablo, en las que erróneamente hemos sido enseñados y tristemente lo han usado para tomar las mentes débiles y venir a pensar que la llenura del Espíritu Santo es algo especial que no toda persona lo puede tener. Pero Pablo nos enseña y nos dice que nosotros no podemos llamar a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cada uno siembra, cosecha y obtendrá su recompensa, ¿verdad? Ay de mí que conociendo la verdad, dice que si yo enseño la palabra de Dios si yo enseño la palabra de Dios y quebranto el mandamiento más pequeño de la ley, entonces no seré inocente delante de la presencia de Dios cuando tengo la conciencia, el entendimiento abierto, ¿verdad? Pues entonces, antes siempre, bendito sea el Señor nuestro Dios, usualmente siempre leemos, glorificamos el nombre del Eterno con el capítulo número 1 el capítulo número 1 del Corán Sagrado, porque les he dicho, y en el nombre de Cristo se los digo, el Corán Sagrado, la Torah y los Evangelios hacen un solo libro. Ningún libro puede ir aparte del otro, porque lo que leemos en los versículos que leemos en el Corán Sagrado se cumplen en la Torah. Los versículos que leemos en el Corán Sagrado se cumplen en los Evangelios, ¿verdad? Entonces el Señor lo que nos quiere dar a entender es que el Corán Sagrado describe lo que nosotros pasaremos en el infierno, lo que el hombre, cuando digo nosotros me incluyo yo, porque en Ezequiel se lee y dice, si el justo se apartare de su justicia, la justicia que hizo no le será tomada en cuenta. El alma que pecare, esa morirá. La justicia que hizo no le será tomada en cuenta. Por su pecado morirá, dice, ¿verdad? Al-Fatihah, sura número 1, capítulo número 1. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores, y no el de quienes merecieron tu ira, ni de los extraviados. Aleluya. Un ejemplo de los extraviados, ¿verdad? Es la acción de un muchacho palestino que mató a una pareja judía. Es triste que aquellas personas que son, dice, llevados por todo viento de doctrina, ¿verdad? O sea, que les hacen creer que haciendo una acción alcanzarán un lugar especial en el cielo.
Pero lo que la persona no sabe es que cuando ya el Corán Sagrado viene y dice los libros iluminados, la Torah y los evangelios. En los evangelios decimos, el Señor Jesús nos enseña el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros, que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Ese pobre hombre ya no tiene ninguna oportunidad en el reino de Dios. Por eso el Señor viene y dice, leemos en la Torah, mía es la venganza. ¿Por qué nos dice el Señor, mía es la venganza? Para que nosotros no quebrantemos el mandamiento, amaos los unos a los otros. Todo aquel que derrama sangre, su sangre será derramada. Y más, por cuanto no obedeció al mandamiento de amaos los unos a los otros y le quitó la vida a otro ser humano, ya no tiene ninguna oportunidad. Y los criminales, se lee en el Corán Sagrado, su parte será en el lago de fuego. Qué tristeza para ese muchacho, ¿verdad? Es triste. Y esa es la manera que se vive en el camino ancho, ¿verdad? Que lleva a la perdición. Por eso nosotros en el verso 7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La intención. ¿Cuál fue la intención de ese muchacho? Supuestamente haber escuchado a sus guías espirituales o si lee el Corán Sagrado no entendió lo que dice los que murieron en el sendero de Dios. No se refiere a los que se enfrentan con armas de fuego unos a otros. Ellos ya reciben su recompensa. Morir en el sendero de Dios es aquellas personas, hombres y mujeres, que ponen en su corazón de ir a propagar la palabra de Dios. Van a las montañas, van a otros lugares, van a los lugares donde miran la necesidad de que el Espíritu de Dios los guía para que la palabra de Dios sea propagada, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Tristemente dice, la intención de la carne es enemistad para con Dios. Ya ve, la intención de este muchacho era supuestamente tomar venganza por las cosas que sucedieron en Palestina. Pero si ese muchacho hubiera sido lleno del temor de Dios, va a entender que nada hubiera pasado en Palestina si aquellos criminales que mataron, quemaron, desgollaron niños, que la palabra de Dios los llama inocentes. Y aún en los libros iluminados nos enseña que nosotros, aún siendo viejos ya, debemos de ser como un niño, ¿verdad? Y la explicación que nos daba el Espíritu Santo era de que la razón que nos pone como un niño es porque el niño todo lo cree, no se da cuenta que es engañado, no se da cuenta de que es avergonzado, no se da cuenta que es humillado, sino que él se mantiene con el mismo sentimiento, ¿verdad? Sí, se porta malcriado y eso, pero luego su amor, su cariño que presenta a sus padres, a sus hermanos, es puro, ¿verdad? Porque no entiende del odio, no entienden del desprecio y esas cosas, ¿verdad? Entonces, la intención de la carne, el verso 7 de Romanos 8 dice, es enemistad contra Dios.
Todo lo que nosotros querramos hacer en el cuerpo, con nuestra vida, y Dios no está en nuestros pensamientos, nos hacemos enemigos de Dios, porque al no tener el temor de Dios en nuestros corazones, entonces nosotros pronunciamos malas palabras. Y como nosotros no buscamos de Dios, entonces nunca leemos que dice una porción de los evangelios que dice: de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre, de ella dará cuenta en el día del juicio. Y Pablo nos enseña, dice, las malas palabras, las maledicencias que salían de nuestra boca, ¿verdad? Entonces, es enemistad contra Dios, y porque luego, y la sentencia que es: el alma que pecare, esa morirá. Por cuanto la intención de la carne es de enemistad contra Dios. ¿Por qué es enemistad contra Dios? Porque en el nuevo pacto Dios nos hace nacer de nuevo. Nacemos en el Espíritu. Y la razón nos las enseña el Maestro, porque Dios es Espíritu y busca adoradores en espíritu, y que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que nosotros podamos discernir viviendo en esta envoltura entre lo santo y lo profano, lo que agrada a Dios y lo que no agrada. Y aún nos enseñó a que nosotros como cristianos debemos de cumplir con los gobiernos, ¿verdad? Someternos a las leyes impuestas por los gobiernos de cada, por ejemplo, a él lo tentaron diciendo que si debía de pagar impuestos, y el Señor vino y les dice: muéstrame la moneda, ¿de quién es de quién tiene la imagen? De César. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que nos quiere decir el Señor con esa expresión es que cumplamos lo que debemos de cumplir con las autoridades nuestras, y aparte nosotros vengamos a cumplir conforme a los requerimientos que Dios nos pide a nosotros, ¿verdad? Entonces, que no pueden mezclarse una cosa con la otra. No podría hacerlo, ¿verdad? Pero hay algunos que sí se mezclan en esas cosas creyendo que están ayudando a Dios. Pero Dios no necesita ayuda, porque Él es el eterno, el todopoderoso, ¿verdad? Entonces, la enemistad porque no se sujeta a la ley. No se sujeta porque no cree en Dios. No se sujeta a la ley porque desprecia las cosas de Dios. No se sujeta a la ley porque no sabe qué es la ley de Dios. Porque el hombre viene y dice: escoger entre estar metido, entre abstenerse de cosas que le impiden a ellos gozar su existencia mientras les llega el día que debe de partir de este mundo, pues ellos no les importa de qué manera van a buscar el gozo, ¿verdad? Entonces no se sujeta a la ley porque desprecian todas las cosas referentes a Dios. Ni de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. Esa expresión se lee la concordancia en el Corán Sagrado, que viene y nos dice: ¿quién va a guiar a aquel a quien Dios no quiere guiar? Porque les hablaba el domingo pasado, creo, de las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad?
y que está en Levítico 26 o 27 o 28, o Deuteronomio, yo creo que es en Levítico, pero Deuteronomio 28 también, que los mandamientos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Entonces tampoco puede, porque una vez, por eso la parábola de la semilla, del puñado que cayó en el camino, ¿verdad? Y luego tenemos la interpretación que Dios nos da. El verso 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mientras nosotros, la única manera de que agradamos a Dios en la carne es sujetando la carne al Espíritu. ¿Y cómo sujetamos la carne al Espíritu? Teniendo nosotros el temor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Esa es la única manera. Porque, por ejemplo, si algo viene y recibí una ofensa, entonces la carne lo primero que hace es enojarse o airarse, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña que para sujetar la carne, nosotros debemos de usar los frutos espirituales y tenemos la mansedumbre, ¿verdad? Si alguien nos hace enojar, lo que Dios nos dice, compórtate manso. Y luego nos da el consejo en Proverbios que dice, no respondas al necio conforme a su necedad, ¿verdad? Y entonces así nos va enseñando los frutos espirituales a cómo venimos nosotros a subyugar la carne al espíritu, ¿verdad? Cuando eso sucede es que nosotros estamos caminando en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y al caminar en la presencia de Dios, entonces abrazamos la bendición de Dios, ¿verdad? Gloria a nuestro Redentor. Entonces el verso 8 dice, es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. O sea, como nacemos de nuevo a la criatura espiritual, en el nuevo pacto, ¿verdad? Nacemos en el Espíritu. Y nos convertimos igualito hemos dicho que nacer en el Espíritu es, por ejemplo, hoy acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, ¿verdad? Entonces, hoy yo estoy naciendo de nuevo. Hoy, igualito como que si mi esposa diera a luz hoy, ¿verdad? Y el ser indefenso, carnal, que es la carne, el cuerpecito del niño, que solo lo vemos mover, pero no entiende nada, ¿verdad? Pero a medida que pasan las horas, de repente, con aquella sabiduría que Dios usó al crear al hombre de una gota de esperma, entonces se van fortaleciendo los miembros, ¿verdad? Entonces, asimismo es nosotros en el Evangelio, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. La victoria va a ser de qué manera. ¿Cuál fue la intención de que yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal? ¿Por recibir bienes materiales o por recibir la palabra, o entender, mejor dicho, entender la palabra que me enseñará a cómo mantenerme victorioso todos los días de mi vida en la presencia de Dios, para yo poder optar a abrazar la esperanza
en la resurrección de los muertos. ¿Y cuál es esa esperanza? El ser hallado inocente en la presencia de Dios. Eso es la esencia, el espíritu del nuevo pacto, en que todo aquel que viene a Cristo, nuestra meta sea que según caminando, sabiendo discernir la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios de tal manera que nosotros en el día de nuestra visitación podamos escuchar, como siempre digo, ¿verdad? Aquellas palabras que leemos en los evangelios, aquella de las parábolas que el maestro viene y dice que los que fueron dice a los que perseveramos hasta el fin, ¿verdad? Pero solamente Él lo sabe. Pero yo, por ejemplo, anhelo escuchar esa voz que me diga: venid benditos de mi Padre, venid bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿verdad? Así que más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? ¿Por qué de muerte a vida? Porque dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Porque el verso 7 y el verso 8, en nuestra mente, en nuestro corazón, no existía la presencia de Dios. Entonces lo que se hace manifiesto en la carne es el pecado. Y al ser la carne, al cometer pecado, la carne de nuestro cuerpo, entonces es inmundo y no es acepto a Dios. Entonces el verso 9, más vosotros no estáis sino en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a dar a que la esperanza brille sobre nuestras cabezas día a día, para que nos presentemos a Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Y aun cuando nosotros, en los momentos en los que el Espíritu vaya a ser tomado, pues nosotros, aquellos que ha echado raíces el temor de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? En la que no está diciendo: no, si yo soy humano, Él sabe que yo soy débil. No, Jehová me reprenda. Si yo voy a clamar inocencia delante de Dios al decirle: es que yo era débil, soy un mentiroso. Porque si la verdadera intención mía era glorificar a Dios en mi vida, entonces yo debía de esforzarme más. Y para darme ánimo, el Señor me dice: esfuérzate y sé valiente. Me debo de esforzar. El pecado está allí, pero yo debo de evitarlo. Voy a sentir que me atrae, pero si el temor de Dios está en mí, yo doy la vuelta, igual como lo hizo José. Entonces, eso es perseverar. Partí de este mundo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque estaré frente a un juez justo. Estaré frente a la justicia divina. No la justicia de los hombres, que acepta cohecho, que acepta dinero para pervertir la justicia, sino que Él me va a decir, me va a mostrar
esto es lo que vos hiciste, esta fue tu vida, así te comportabas, así hablabas. Cuando vos creías que nadie te veía, vos hacías esto, lo otro. Y entonces se cumplirá lo que Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice, y entonces conoceré cómo fui conocido, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es, y si alguno, él dice el verso 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hemos dicho, ¿verdad? Todos los domingos hablamos de la aceptación del Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, muy esencial, tanto para el convertido, no convertido, los diferentes grupos, ¿verdad? Testigos de Jehová, católicos. La salvación es individual, la salvación no viene por grupo, que yo pertenecía al grupo X y nosotros hacíamos esto y ya tenemos ganada la vida eterna. No es así. Va a depender de cuán diligentes somos nosotros de cumplir, abrazar los mandamientos de Jehová nuestro Dios, ponerlos por obra y vivir en ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, en su inmensa misericordia, nos enseña cómo, nos aconseja que estemos siempre vigilantes, que estemos siempre pendientes de las cosas de Dios, si es que nosotros queremos alcanzar la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces, cuando la expresión si es que alguno tiene el Espíritu, es porque como hemos dicho antes, ¿verdad? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, se cumple en nosotros la profecía de Joel. Después de aquellos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne. Entonces, dice, nadie enseñará a nadie acerca de mí. Entonces somos sellados con el Espíritu Santo al mismo instante que nuestros labios pronuncian, Señor, yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador personal. En ese momento se detiene la maldición sobre nosotros y en ese momento somos llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, nacemos en el Espíritu. Aleluya, ¿verdad? O mejor dicho, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, nosotros somos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, nosotros nacemos a una nueva criatura. Y el Espíritu, en ese mismo instante también somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sin el Espíritu de Dios no podríamos entender la razón por la cual Dios mismo derramó su sangre por amor a nosotros. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Así que, si cuando pecamos, ese mismo Espíritu se separa de nosotros. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto nosotros debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pecar contra Dios es venir después, cuando ya tenemos el entendimiento abierto, entonces nosotros tenemos que gemir al Señor hasta que luego de nuevo viene la presencia de Dios sobre nosotros, ¿verdad?
después que ya pasamos la tentación o hemos puesto nuestro corazón a espiar, a pedirle perdón en oración con ayunos, ¿verdad? Pidiéndole perdón a Dios, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Que Pedro decía, no, yo te voy a defender, voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo, me vas a negar. Pero vemos como Pedro le dolió haber negado al Señor, después que él mismo le dijo, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios. Y sin embargo lo negó. Pero el que lo haya negado no quiere decir que Dios le quitó su misericordia, porque en el nuevo pacto nosotros debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, mostrarle al Señor que nos duele haber pecado contra el cielo y contra Él, ¿verdad? Y que haber quebrantado sus mandamientos y sus estatutos. Gloria a nuestro Redentor. Así es que, por eso, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque también podemos nosotros, nuestras obras van a decir si el Espíritu de Dios mora en nosotros o simplemente tomamos el nombre de Dios en vano. Por eso el Maestro nos viene y nos dice que por su fruto el árbol es conocido, por sus frutos lo conoceréis. Es decir, si nosotros, el fruto que nosotros damos nos dirán si la presencia de Dios mora en nosotros o no mora en nosotros. Y cuando te digo que por sus frutos lo conoceréis, y porque Juan viene y dice, el hacha está puesta en el árbol que no diere buen fruto será cortado y echado al fuego. Nosotros somos considerados como un árbol. Y la razón que nosotros somos considerados como un árbol la leemos cuando el Señor le dice al ciego que si le puede, el ciego le dice al Señor que si le puede devolver la vista. Entonces el Señor vino y tocó sus ojos, y yo creo que él, cuando untó saliva y con barro untó sus ojos, ¿verdad? Y luego que se lo quitó, le dice, ¿qué ves? Y entonces el hombre, el ciego, dijo, cuando el Señor le preguntó, ¿qué ves? Y abrió sus ojos, veo a los hombres caminando como árboles. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace entender que nosotros somos como un árbol. Y el fruto va a decir si nosotros caminamos o no caminamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Hay de nosotros que habiendo tenido, por eso dice el Maestro, ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura, ¿verdad? ¿Quién es el hijo de perdición? El que en este caso fue Judas, que entregó al Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de Judas? El venir el cambiar las cosas por medio de violencia, el que tenía en su corazón el dinero, ¿verdad? De que se recogía, él era el que le daba, mantenía el dinero para comprar las cosas, ¿verdad? Entonces, si es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguno, el verso 10, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué razón?
Porque para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos primeramente aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Solamente así, entonces, es que se cumple la profecía de Joel en nosotros, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. El verso 11. El verso 10, porque si Cristo, el verso 9 era, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ve? Vemos el puñado de semilla, el puñado de semilla que cayó en el camino, ¿verdad? Dice, vinieron las aves y la comieron. Luego tenemos el puñado de semilla que cayó en las piedras, ¿verdad? Vemos que cuando el viento sopla, entonces, y la piedra tiene una cavidad, se va acumulando tierra allí, ¿verdad? Entonces una parte de se cayó en las piedras y como dice, creció, ¿verdad? Creció, pero porque no tenía mucha profundidad, dice, de que se secó. ¿Por qué? Porque el corazón de la persona fluctúa entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Y para o eres de Dios o eres del mundo. Por eso es que viene y dice aquí en el verso 9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, para que nosotros, una blanca, una amarilla. Léelo, lee el label, te dice cuándo darle dos. A la otra vez le di dos porque él había estado bajo la epilepsia muy fuerte que le dio. Entonces, más vosotros, Dios, el que no tiene el Espíritu de Cristo no está en él. Entonces vemos aquí la parábola de la semilla, es la que nos puede, de las semillas, es lo que nos puede hacer entender este verso 9, ¿verdad? Si el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué? Pero si Cristo mora en nosotros, nuestro cuerpo está muerto. ¿Por qué está muerto? Pues el mismo maestro nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa es negarnos a sí mismo? Negarnos nuestros deseos, ¿verdad? Es decir, que si, voy a ir a una discoteca porque me siento triste, voy a ir a divertirme, con consejos de los amigos, ¿verdad? Pero eso es un gozo momentáneo, porque cuando ya la noche ha avanzado y ya vuelves a casa, ¿dónde estuvo tu alegría? Porque cuando estuviste con tus amigos reías y todo, pero cuando cada uno siguió su camino, ¿qué fue de cada uno de ellos? La soledad. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estuvo la alegría? Entonces el Corán Sagrado está en lo correcto cuando dice que nosotros, cuando buscamos las cosas materiales, nos dan un gozo momentáneo, ¿verdad? Entonces en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto. ¿Por qué? Repitiendo, ¿verdad? Como comencé al principio, que se lee que si mientras nosotros no estamos, no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, entonces nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Por eso dice, a la verdad el cuerpo, pero si el Espíritu que está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto. ¿Por qué? Porque la carne me va a buscar, me va a guiar hacia donde no
a las cosas que no agradan a Dios. Y si al yo venir y hacer las cosas que no agradan a Dios, entonces yo cometo pecado. Y se lee en las Escrituras que dice, el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero en este concepto del verso 10, pero si Cristo mora en vosotros, la verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces está muerto porque nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para poder primeramente pasar el requisito de que Dios nos pide para nosotros ser, nosotros podamos abrazar la esperanza en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, el verso 10, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia es las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Y qué cosa dijimos la otra vez? ¿Qué cosa era la justicia? Más a causa de la justicia. Y creyó Dios y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, más el Espíritu vive a causa de la justicia, es decir, cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ¿verdad? Entonces, el requerimiento es creer que Jesús es el Mesías prometido, creer que Jesús derramó su sangre para el perdón de los pecados, creer que Jesús resucitó de los muertos y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como hemos hablado, ¿verdad? La expresión el Hijo de Dios se encuentra la explicación en los profetas, ¿verdad? En los profetas Jeremías, Isaías y Ezequiel, ¿verdad? Entonces, más el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la vivificación del Espíritu? Que mientras nosotros vamos caminando delante de Dios en el Espíritu, cumpliendo, ¿verdad?, nuestro voto, entonces nos hacemos merecederos. ¿Cuál es la justicia de Dios? El darnos nuestras necesidades, el proveernos todas las cosas que nosotros querramos. Por eso viene, mientras nosotros caminamos, la justicia de Dios es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice que seremos benditos. Él dice, estos mandamientos estarán delante de ti, los pondrás por obra. Los pondrás por obra. Y serás bendito al entrar, bendito al salir, bendito el fruto de tu canastillo, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, la justicia, el verso 10, que el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, como cuando estamos en la carne y le estamos diciendo, Señor, yo quiero tal cosa, sino que el Maestro nos enseña que ya Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad y Él asimismo nos la provee. Asimismo nos enseña que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre, sino el Maestro de Nazaret. Por eso Él te dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Pero si ya hay duda, no será hecho. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? El verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este verso 11 es el cumplimiento del profeta Joel, que ya hablamos siempre, ¿verdad? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, como dijimos, después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y entonces, como yo creo en la resurrección de los muertos y no atiendo a opiniones de hombres o opiniones de entidades que se llaman estudiosos de las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo, dice, que el Espíritu de Dios, la profecía del profeta Joel se cumple en mí, porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios no dice si va a derramarlo solamente a los del pueblo de Israel. Dios no dice que solo lo va a derramar a aquel que se llama pastor, pastora, evangelista o profeta, ¿verdad? O no, Él no dice que solamente a los maestros de escuela dominical o a los ministros, estos ministros de lo otro, que solo ellos tienen el Espíritu Santo. Jehová reprenda a Satán. Eso es lo que tratan de enseñar en las congregaciones, que solamente a algunas personas de la congregación tienen el Espíritu Santo y vienen a ser como autoridad sobre todos los demás, porque dicen, no, porque el Espíritu de Dios está en mí. Y no es cierto. Jehová reprenda a Satán. De allí que Pablo te dice a vos, congregado, que has aceptado a Cristo, que llevas años esperando ser lleno del Espíritu Santo, y de repente, para no sentirte avergonzado, vos también venís y participáis, guaraquí, la canda, la saya, y comenzás a zapatear, cuando no es así. ¿Ah? Desde el momento que aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal, sos lleno del Espíritu Santo. Porque sin ese Espíritu, nosotros no podríamos nacer de nuevo. Si no se cumpliera la profecía de Joel en nosotros, no podríamos mantenernos firmes años en la presencia de Dios. Por eso dice, pero si Cristo está en vosotros, el verso 11, si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? El eterno, el omnipotente, el compasivo, el clemente, el Señor del universo, el poseedor del día del juicio. Sí, por eso dice, después de aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey y Señor. ¿Y sabe por qué dice Pablo aquí, vivificará vuestros cuerpos mortales? Porque leemos en Apocalipsis que dice, y aquellos cuyo nombre fue encontrado en el libro de la vida, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte del cuerpo y la muerte del espíritu. Y no lo digo yo, lo dice el Maestro de Nazaret. Temed al que mata el cuerpo y el alma juntamente en el infierno, donde el fuego, el gusano nunca muere. El gusano es
Si ustedes han visto que cuando vemos a un cuerpo muerto de animal, de hombres, vemos que hay gusanos, ¿verdad? Se convierte en gusano. Entonces, es así también nuestro cuerpo, dice, donde el gusano nunca muere. Es decir, que al instante que cae el último granito de ceniza, al momento volvemos nosotros, al mismo instante, volvemos a ser reconstituidos de nuevo en cuerpo y alma, ¿verdad? Pero el fuego por toda una eternidad, por toda una eternidad. Por eso yo te animo a ti, amado hermano, que te llamas, que has aceptado a Cristo como vuestro Señor y vuestro Salvador. Libérate. Tienes que liberarte de los dogmas de tus líderes espirituales. Tienes que liberarte. Tienes que dejar de ser una persona simple. La persona simple es aquella que no piensa por sí mismo, sino que espera que otros piensen por él. Y por eso dice en Proverbios, dice, oirá el sabio, aumentará el saber, el entendido adquirirá cordura. Y bueno, en el capítulo 1, los simples adquirirán, gloria a Dios. Ahí me va a hacer recordar el Señor en su misericordia. ¿Verdad? Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el espíritu del Eterno, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros espíritus, vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros, ¿verdad? Entonces, la promesa del Eterno, de la vida eterna, aleluya, gloria a nuestro Dios, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros morimos, se le ha dado que muera una sola vez al hombre y después el juicio. Entonces, luego somos resucitados, somos revividos, volvemos a la vida, ¿ves? Vivificará vuestros cuerpos mortales. Es decir, como se dice, y oirán la voz del Hijo de Dios, y la tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, la muerte entregará sus muertos, el infierno entregará sus muertos, ¿verdad? Pero con otro día vamos a hablar de esas palabras, ¿verdad? Que son un poco profundas. La muerte dará sus muertos. Si estamos muriendo, la tierra dará sus muertos, los que estamos, ¿verdad? En los enterrados. Ahora, la muerte dará sus muertos, el infierno dará sus muertos. Es un poco, ¿verdad? Pero vamos a abundar otro día en Cristo Jesús. El verso entonces el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Este verso es para aquellos que tenemos la maña, como decía mi abuelita, ¿verdad? De nosotros decir, si yo no trabajo, no como. Si para eso trabajo, yo me doy los gustos que quiera. Si por mi esfuerzo es que tengo esta cosa, pues estamos equivocados. Porque si el dedo de Dios nos toca, imagínate lo que hace una
simple gripe, una simple dolor de cuerpo, del cuerpo, que en Nicaragua le llaman la quebradora, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está nuestra fuerza? Aunque nosotros tomamos medicamento, porque dice el Eterno, todo aquel que mirare al asta de metal y la serpiente vivirá, será sanado, es la medicina. Pero aún a veces nosotros tenemos la medicina y primeramente nosotros tenemos que tomar la medicina. La medicina se tiene que disolver en nuestro sistema. Luego que volvemos a tomar medicamento y hasta después de 2 o 3 días comienza el medicamento a hacer su efecto, ¿verdad? Entonces por eso dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que no es por nuestro esfuerzo que nosotros venimos y obtenemos lo que necesitamos, sino que aprendamos a decir, si Dios quiere, me dará esto. Si Dios quiere, me levantaré con salud para ir a trabajar. Entonces nosotros somos deudores a Dios, en que por su amor y su misericordia nos fortalece, ¿verdad? Y por eso, para darnos ánimo a nosotros los creyentes, viene y nos dice, venid los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Mas el que no tiene a Cristo, ¿verdad? Entonces viene a vociferar al hogar. ¡Ah! ¿Dónde está la comida? Si para eso yo me reviento. O con su hijo le quiere compartir. ¡Ah! Vos, andá aquí. Entonces, esa es la manera de la carne de expresarse, ¿verdad? Entonces, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, que para que vivamos conforme a la carne, ya lo hablamos, puedes decir que yo voy a decir, porque yo trabajo mucho, yo me voy a dar los gustos que yo quiera y voy a ir a divertirme, ¿verdad? Entonces, vemos el verso 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Entonces, viene y nos dice el verso 3, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué si vivimos conforme a la carne? ¡Ya, hombre! Los perros, disculpe, hay que... Ve, un fruto de la carne. Ahí está. A veces nosotros gritamos, ¿verdad? Y nos gritamos los unos a los otros, ¿verdad? Porque si vivieres conforme a la carne, ¿verdad? Moriréis. ¿Por qué? Porque en el fruto de la carne se va a hacer manifiesto la fornicación, el adulterio, la mentira, el levantar falso, el despreciar las cosas de Dios, el venir y confesar que Dios no existe. Entonces todas esas cosas son los frutos de la carne. Y si vivimos en ellos, y si vivimos en esa, Romanos capítulo 8, estamos, estoy en el verso 12. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, viviremos. Es decir, que nosotros satisfacemos nuestros deseos, ¿verdad? Pero como en el nuevo pacto el requerimiento es negar mis deseos, entonces al negar mis deseos, el verso 12, al negar mis deseos, el verso 13, porque si vivieres conforme a la carne moriréis, ¿verdad? Es decir, cuando se hacen estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿verdad? Cuando no tenemos, no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Está bien, hijo, vete. El verso 13, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. ¿Por qué? El pago del pecado es muerte, y la carne nos va a llevar
al camino ancho que lleva a la perdición, dice el maestro de Nazaret, ¿verdad? Mas si por el Espíritu mortificáis la carne. ¿Cuál es la mortificación que nosotros venimos que hacemos a la carne? Cuando nos negamos. Cuando nos negamos, que sí, diríamos, no, pero si esto tal vez esto no es, tal vez si yo hago esto no es pecado. No es que sea pecado o no sea pecado, sino que mejor es permanecer fieles a Dios y no hacer algo que yo vaya a pensar que no es pecado. Porque si yo hago algo que yo pienso que no es pecado, pues la palabra misma me habla y me dice: mis pensamientos, dice el Eterno, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, ¿verdad? Así es que lo que mejor nos queda es someternos a la palabra, ¿verdad? Gloria a nuestro Dios. El verso 13, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. ¿Ah? Para vivir, para agradar al Espíritu, va a hacer las cosas que agradan a Dios, y la carne es las cosas que desagradan a Dios. Entonces, al nosotros permanecer en el Espíritu, mortificamos la carne, en el sentido que no le damos oportunidad al pecado que se haga manifiesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces por la carne viviréis. Si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque porque Dios es Espíritu y nosotros hemos nacido a una nueva criatura espiritual, y si nos mantenemos viviendo, como dice Pablo, ¿verdad? Pablo todavía nos da un poco de esperanza de mantener la calma, la tranquilidad, cuando dice: si nosotros pensásemos que viviendo en el Señor no vamos a pecar, es menester salir de este mundo. Es decir, si creemos nosotros que ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, y que porque voy a la congregación 24 horas al día, y por la noche hasta el amanecer, y estoy allí, y voy y vengo y hago todo lo que me dicen, yo ya me gané el cielo. Y no es así. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y la perseverancia está en lo que dice el verso 13, que mortifiquemos las obras de la carne, es decir, que nos neguemos a que a veces unos amigos nos invitan, vamos a tal lugar, viene mi hermano, me dice, vamos a tal lugar, y podemos nosotros venir y tropezar, ¿verdad? El verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto se lee en Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es la profecía que se lee en Isaías, Ezequiel y Jeremías. Mi hijo eres tú, oh Jacob, mi hijo eres tú,
oh Israel, yo te he engendrado hoy. Ese es el cumplimiento que se lee y hay otro, no recuerdo cómo dice, y donde te dijeren que no eres tú pueblo de Dios, ahí serás reconocido hijo del Altísimo. Algo así se lee en uno de los profetas, ¿verdad? Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Viene a el nuevo pacto, ¿verdad? Ya Dios escribe en nuestro corazón, transforma primero nuestro corazón de piedra en corazón de carne, que es el piedra no tiene, es duro, por eso a veces usamos la expresión, vos tenés corazón de piedra, es decir, que no lo mueve a misericordia, el dolor o el sufrimiento del prójimo. Entonces Dios transforma ese corazón, ¿verdad? Y lo vuelve en corazón de carne, porque el corazón de carne va a ser más sensible a las cosas del prójimo. ¿Por qué va a ser más sensible? Por el mandamiento, amaos los unos a los otros. Entonces, Él viene y escribe nuestros estatutos y sus mandamientos en las paredes de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces ahí es que viene y se cumple el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, ¿verdad? Y ser reconocido como hijo de Dios es venir y vivir, poner por obra y vivir en sus estatutos y mandamientos. Y al tener el corazón de carne, vamos a ser movidos a misericordia y compartir lo poco o lo mucho que no tenemos. Entonces se cumplirá en nosotros esa promesa: con el misericordioso me portaré misericordioso. Paz a vosotros, soy el hermano Elías en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, que Dios me los bendiga. Ya viene en la mitad del año. Dentro de unos días más estaremos a la mitad del año, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Pero ayer era 1 de mayo. Hoy ya está finalizando. Pero siempre les recordaré, es la profecía que yo vengo siguiendo. Y lo dijo el propio Maestro de Nazaret, el Rey de Israel, el Mesías prometido. Si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados, ¿verdad? Entonces, eso es debido a de que en los tiempos modernos de hoy, muchas doctrinas erróneas han venido a contaminar la doctrina de Dios. No que la doctrina de Cristo sufre, Jehová me reprenda. No. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. En el Corán Sagrado viene y dice el Señor, el Eterno no necesita de nadie, mas nosotros necesitamos de Él. Y el Maestro de Nazaret viene y nos dice que el Maestro de Nazaret viene y nos dice que el Maestro de Nazaret viene y nos dice, ayúdame Señor en tu misericordia. Lo tenía, pero cuando abrí lo del... Entonces el verso 14 dice, son hijos de Dios. Entonces la promesa de llamarnos hijos de Dios, ¿ve? Hace la diferencia a que nosotros caminemos sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Y
debemos de esforzarnos cada día y presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Soy el hermano Elías, vuestro amado hermano en Cristo Jesús, esperando que la predicación ayude a tu vida espiritual, porque ese es el propósito de enseñar la palabra tal como es. Porque a veces nosotros pensamos una cosa y Dios piensa otra, ¿verdad? Bendiciones. Espero que Dios en su inmensa misericordia les haya provisto de toda su bondad y misericordia la semana que pasó y este primer día de la semana. Elevamos nuestra súplica al Señor pidiéndole misericordia, que su misericordia no sea parte de nosotros en esta nueva semana que comienza, ¿verdad? Y rogándole que si en este día o durante esta semana pasásemos a su presencia, nos presentemos a Él en el día del rendimiento de cuentas como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Paz a vosotros y que el Señor en su inmensa misericordia durante esta semana que viene y el nuevo mes les conceda las peticiones de vuestros corazones y la bendición sobre vuestras familias y sobre vuestras casas. En Cristo Jesús.